Hola, bienvenidos todas y todas a este nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez y el día de hoy, como reiteradamente y desde hace varias semanas hemos hecho, pues damos cabida a diferentes personajes, personas, pues para que nos vengan a hablar un poco más sobre Chiapas. Y el día de hoy pues es un tema, la verdad, en lo personal muy importante, porque le he dado como seguimiento periodísticamente, académicamente, entonces es un tema muy muy importante. Pero antes de entrar con el invitado, con el invitadazo, que dicho sea de paso, pues vamos a recordarles que este programa se puede ver y escuchar, se puede ver a través de www.youtube/Chiapas Paralelo TV, y ahí se pueden encontrar pues todos los capítulos, al menos para que nos vean, y de repente colgamos ahí algunas cositas, imágenes de referencia que son muy buenos. Y también desde Spotify, que también nos pueden escuchar ahí a partir de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast y de Facebook Podcast. Ahí nos pueden escuchar pues todo el contenido que realizamos. El día de hoy invitamos, yo creo que puede ser la primera persona que no es de Chiapas, pero sí tiene mucho que ver con el tema, y yo creo que es una de las personas más especializadas que he conocido. Y él es Pierre-Marc René, quien es asociado de Información Pública para el Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y pues, Pierre, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchas gracias Andrés por el espacio y el interés también de interesarte el tema, justamente. Claro, y pues primero aclararles, ¿no? Pierre pues es de Montreal, Canadá, y eso es algo que desde el principio nos llamó la atención, sobre todo por cómo se vive en diferentes contextos, pero pues al conocerle, pues al final de cuentas se ve que sí existe mucho bagaje y tienes como muy claro el tema, y sobre todo porque es un tema muy complejo y lo hemos platicado muchas veces. No es un tema no es un contexto que al final de cuentas sea fácil de entender a las diversas personas, y creo que tú lo has llegado a conocer muy bien. Pero antes de ello, yo creo que el tema principal es hablar sobre el ACNUR en Chiapas, ¿no? Entonces, iniciamos con la primera pregunta de decirte, bueno, ACNUR, ¿en qué año comienza a tener presencia en Chiapas? Bueno, la ACNUR es la agencia de la ONU para los refugiados, es una de las veintitantas agencias que hay en la ONU, aquí presencias en México. Estamos pues enfocados, realmente es una agencia especializada sobre el tema de refugiados, que vemos toda esa parte de las personas que huyen de su país por diferentes razones, que sea por violencia, persecución, guerras, conflictos armados. Bueno, se fundó, o sea, se inició operación como tal a nivel global en los principios de los 50, justamente con la creación de la ONU, y se hizo esa agencia justamente para atender principalmente a los europeos que habían salido, ¿no?, por el tema de la guerra mundial, y era para apoyar a las personas justamente que habían huido de sus países, de Alemania básicamente, principalmente en ese momento, y con el propósito que al inicio iba a ser solo 3 años. Estamos más de 70 años después, ya trabajando como organización, como agencia de la ONU. En México se inició operación en el país a principios de los 80, cuando se inició todo el proceso también de la creación de la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. La contraparte nuestra, digamos, del gobierno, al final de cuentas. Sí, nacional, ¿no? Ajá, exactamente. Con la creación de la COMAR, pues nos invitaron a participar como tal, como agencia, para fortalecer el sistema de asilo aquí en México, justamente por el tema de los guatemaltecos que llegaban a México por la guerra civil y la dictadura que hubo en los 80s, 90s. Lo mismo con los salvadoreños, por ejemplo, ¿no? En ese mismo periodo. Obviamente la sede está en Ciudad de México, pero la primera presencia en terreno que teníamos fue en Comitán, que abrió en el 83, si no mal recuerdo. ¿Eso en todo el país? O sea, No. como tú me mencionas, como que la primera misión que tuvieron como ACNUR fue... Pues, o sea, la sede estaba en Ciudad de México, pero realmente cuando ya empezó con ese tema de los refugiados guatemaltecos, pues abrió una oficina en Comitán. Como que la primera oficina de terreno, digamos, fuera de Ciudad de México era Comitán. Ok. Y ahí pues apoyamos a todos los refugiados que llegaron.
en ese momento para, o sea, ofrecerle, hubo asentamientos ahí en la zona de Comitán, por ejemplo, hubo otros también en Campeche, en Quintana Roo también, Sí. un poco en Tabasco, pero realmente era enfocado en esta zona de Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Y ahí pues fue que apoyamos también a la Comar con todo ese proceso también de las solicitudes de asilo que había en ese momento, las personas que llegaron acá, se creó básicamente pueblos nuevos, al final de cuentas, con los asentamientos en ese momento. En la Nueva Libertad, por ejemplo, en la Trinitaria, es parte de donde estaban las personas, ¿no? Al final de cuentas, muchos se quedaron ahí, otros que decidieron regresar a su país cuando terminó la dictadura y la guerra civil allí. Y apoyamos justamente en ese momento con los retornos a Guatemala, pero muchos se quedaron acá también, que ya son personas que ya integradas a la comunidad mexicana, que ya tienen nacionalidad también, después ese apoyo con la naturalización de las personas, muchos de ellos tuvieron hijos también que ya son mexicanos, y a final de cuentas, pues sí, como te decía, son asentamientos ya completamente formales en el país, al final de cuentas, ¿no? Sí, claro, yo recuerdo, porque investigué un poco el tema, es de que sí, después de esta... de hecho, hay un autor que mencionaba las décadas de terror, ¿no? Porque sí fueron muy cruentas, sobre todo en El Salvador, ¿no? Que aunque pese a ser el país más pequeño de estos, del Triángulo Norte Centroamericano, fue uno de los países que más resintió el tema de las dictaduras y la guerra civil. También hay que recordar que sí, estos campamentos pues se refugiaban mucho pues en estos municipios colindantes, sobre todo en el centro, ¿no? Como tú dices, Comitán, Las Margaritas, La Trinitaria, que fueron como que los lugares donde habían campamentos hasta para 20,000 personas, es decir, una cantidad considerable de personas. De ahí como que se surgieron otros planes como para llevarlos a Campeche, a Yucatán, pero la gran mayoría se quedó aquí. También es de señalar que el perfil, ¿no? O sea, el perfil que es muy, muy importante y es lo que estábamos platicando antes de entrar. El perfil de que la mayoría eran familias al final de cuentas, ¿no? O sea, en ese momento habían, pues obviamente, tanto Pierre, bueno, yo como académico, como periodista, hemos de repente revisado los perfiles porque los perfiles delatan mucho, ¿no? O sea, delatan mucho desde que sean hombres, hombres solteros o menores no acompañados, la crisis de menores no acompañados de 2014, por ejemplo. Y en ese momento eran familias completas que venían refugiándose, también asilados políticos, ¿no? Que ese ya también es otro tema. Pero también algo que recuerdo en ese sentido es de que México ya había brindado como una o dos oportunidades sobre el tema de refugiados. No necesariamente al lado de la Comar, ¿no? Que fue como la Guerra Civil Española, ¿no? Por ejemplo. Pues justamente esta situación fue que dio inicio justamente al ACNUR. Nosotros obviamente no éramos creados todavía, pero todo en ese marco justamente fue que se creó el ACNUR. En México pues fue súper solidario también en ese momento con el exilio español que llegó acá a México con el presidente Cárdenas, que justamente fue el que inició todo ese proceso de llevar a los españoles acá en México, europeos, porque llegaron de otros países también, había alemanes también, hubo polacos, franceses también que llegaron a México en ese momento, pero la mayoría son españoles los que llegaron. Y eso fue a finales de los 20, ¿no? Sí, yo creo. De los 30. Y también, para finalizar, yo creo que un segundo momento fue justamente la dictadura en Sudamérica, Uruguay, Perú, Argentina, Brasil, Chile. O sea, la dictadura estuvo cañona allá y justo también hubo una segunda oleada de... Yo creo que ahí sí de asilados, porque eran muchas personas que llegaban a los cónsules, a los consulados de México en estos países y ahí iniciaban su trámite y luego ya venían. Es muy interesante, bueno, más adelante para hablar sobre el tema y a mí me encanta, porque son justo estos mecanismos, ¿no? O sea, por ejemplo, la urgencia de llegar a México, pues... de parte de estas personas que estaban en Centroamérica con estas dictaduras, pues los orillaba a no pensarlo dos veces y a iniciar el trámite en México, que esa es la gran diferencia entre el refugiado y el asilado, ¿no? El asilado se hace desde el país
Ahorita creo que ya tenía como otra Sí. significación distinta, y en refugiado pues lo pide en el país donde vive, ¿no? Exactamente, pues está ese tema y también esa discreción del gobierno también, de cierta Ujú. forma, cuando se hace ese tipo de los asilos políticos, al final de cuentas así funciona a discreción del gobierno, que sea a través de la Cancillería, Ujú. Relaciones Exteriores, por ejemplo. Si llegan acá a solicitar asilo es a través de la Comar, Ujú. aquí en México, que son ellos que reciben y registran justamente las solicitudes y que procesan esas solicitudes, ¿no? Que deciden si sí o no son refugiados. Eso lo hace la Comar, no hace eso Ujú. la ACNUR como tal. No es nuestro trabajo como tal. Nosotros estamos acá para apoyar, a fortalecer la Comar, por ejemplo, orientar, dar información a las personas, la información adecuada para que tomen sus decisiones. También conocer sus derechos, qué implica solicitar asilo y toda esa parte para que estén aquí en México. Nosotros lo que hacemos en ACNUR en México es para los que solicitan asilo aquí en el país, no es para que vaya a otro lado. Y si solicitan asilo y que están reconocidos acá también, pues no hay normalmente manera de que los reconozcan en otro país. Cuando están reconocidos y protegidos en un país, no pueden hacerlo en otro. Claro. Sin embargo, hay otra parte que lo que llamamos de resentimiento, es decir, que hay algunos casos muy particulares, muy vulnerables, que en algunos casos sí se pueden mover a otro país por la misma situación de protección, ¿no? Por ejemplo, Canadá es uno de los que ya apoya en ese sentido. Estados Unidos, hay países europeos también que lo hacen. Claro, y ese es parte del fortalecimiento que ha tenido ACNUR, perdón, y yo creo que es muy importante ver hacia dónde apunta. Entonces, llegábamos justo a la década de los 80, los 90 con este tema de los refugiados, Ujú. y que yo me imagino que debe haber sido intenso en esos momentos. Bueno, no sé cómo debe haber sido para nosotros dónde estábamos en esos momentos, saber dónde estábamos, pero pues yo me imagino que debe haber sido mucha chamba en ese momento, sobre todo en ese Chiapas, pues muy distante, todavía diferente a todo el centro del país, con esta idea del centralismo, ¿no? O sea, llegar a Comitán ahorita te lleva 3 horas y tanto, pero no me imagino cómo haber sido antes, entonces es como muy complicado la situación. Pero ya encarrilados, justo después de este momento, ¿cómo ACNUR vuelve a fortalecer y a robustecerse aquí en Chiapas? Pues más bien después de Comitán se decidió trasladar la oficina a Tapachula, porque pues al final de cuentas es la primera puerta de entrada al país, y ahí se fue a Tapachula en 2003. Se decidió trasladar la oficina allá. Justamente hay un pequeño equipo que estaba en Comitán que se fue allá, que siguen trabajando con nosotros. Ya llevan Qué casi 30 bueno. años todavía trabajando con nosotros. Y pues sí, es muy interesante saber todo ese bagaje y todo lo que se ha hecho en ese momento también. Y desde el 2003, obviamente, el equipo era muy pequeño en ese momento, pero desde el 2014 ya está empezando a crecer. Ya empezamos a ver un poco lo que. Sí, desde 2014 empezamos a ver el número incrementando, ¿no? De personas que solicitaban asilo en el país, básicamente a través de la oficina de la Comar En Tapachula. en Tapachula, justamente por esta situación. Y en 2014, solo ese año, la Comar había registrado un poco más de 2,000 personas Sí. en total en el país. Después de eso empezó a incrementar en 2018 con la primera caravana, las caravanas que llegaron a finales de octubre y diciembre, pues hasta ese periodo, al final de cuentas, pues se llegó a casi 30,000 personas que habían solicitado asilo. En 2019 se llegó a 70,000 y va creciendo, solo que en 2020 pues vimos una disminución, digamos, de solicitudes por el inicio de la pandemia, porque todo fue por el tema de cierre de fronteras y todo esto hizo que muchas personas no podían moverse por la misma pandemia. Pero al final de cuentas, desde julio del 2020 estamos viendo ya el incremento, lo que veíamos de la tendencia ya al alza ya se volvió a tomar en fuerza, ¿no? Al final de Sí. cuentas, desde ese entonces, si bien en 2020 hubo un poquito más de 40,000 personas que solicitaron asilo,
pues la violencia no ha parado. La situación, no, más bien la pandemia hizo que hay más violencia Claro. de lo que había en Centroamérica, particularmente en Honduras, El Salvador, con las pandillas, por ejemplo, que hizo que empezaron a amenazar más a las familias. Y por eso que el año pasado terminamos con el año récord hasta el momento, que son más de 131,000 personas que solicitaron asilo ante la Comar el año pasado. La gran mayoría lo hace a través de la oficina de Tapachula. El 70% creo que por ahí va. Sí, sí, casi el 75% es en Chiapas, básicamente. En Tapachula y Palenque. Ajá, exactamente. Entre Tapachula y Palenque, que Palenque también tiene oficina desde el 2020, si no me recuerdo. La Comar está, bueno, funcionando desde el año pasado, perdón, en 2021. Y ahí, pues sí, ya estamos notando lo que está pasando también en Palenque, porque antes todo Palenque se veía desde Tenosique. Hacían como los monitoreos ahí, pero toda esa zona era administrado por Tenosique. Pero sí, estamos viendo un incremento. Ya al cierre de mayo estábamos hablando de casi 49,000 personas que habían solicitado asilo. En 5 meses estamos hablando de un 20% más que en el mismo periodo del año pasado. Así que esta situación sí es compleja. Oye, Pierre, pero justo estos números siempre son como un dilema, ¿no? Porque tú y yo seguramente conocemos que hay diferentes perfiles y cada situación es como muy distinta. Tú, a partir de qué año llegas a Chiapas? Y, por ejemplo, ¿cómo has visto estos incrementos? ¿Qué has notado? O sea, ¿qué te ha sorprendido de este número incalculable de personas? Bueno, Chiapas conocía desde hace tiempo, pero yo llegué a ACNUR como tal en 2018, en agosto de 2018, y básicamente ya me tocó todo el tema de las caravanas que llegaron en octubre. Estuve mucho tiempo en Tapachula, después me fui a Jornadas Tijuana. largas, imagínate. Sí, fueron las caminatas. Sí, fue bastante pesado, la verdad. Y después fui un tiempo a Tijuana, después ya me volvieron a Tapachula. Y en Tapachula estuve de base como tal a partir de septiembre de 2019. Ya pues estuve hasta que me cambiaran acá a Tuxtla el año pasado. Y al final de cuentas, pues sí, llevo como 3 años ya en el estado con esta situación, y efectivamente sí ha sido pues un aprendizaje muy grande también, toda esta situación que cambió todo el panorama que había en la situación en la región también, y pues sí, es muchísimo trabajo también lo que se tiene que hacer para atender a las personas, muchas necesidades también, los perfiles han cambiado también, como te comentaba. Antes veíamos mucho más hombres solos, jóvenes, y ahora pues lo que estábamos viendo desde el 2018 con las caravanas es perfiles completamente diferentes, familias completas que ya han llegado, ya está inclusive con los abuelitos, sí. Mamás solteras, comunidad LGBT, cada vez más también. Cada vez más importante. Ajá, exactamente, y sí, muchas personas con discapacidades también. Así que sí, los perfiles son muy amplios, digamos, sí. Que todas las personas necesitan diferentes atenciones, digamos, para atenderlas. Y los servicios también se tienen que adaptar a esto, y pues efectivamente en el hecho de que pues Chiapas es uno de los estados más vulnerables, digamos, más pobres del país. Entendemos también la presión que hay en Chiapas y Tabasco, básicamente donde están la mayoría de las solicitudes de asilo, porque esa cantidad de personas, al final de cuentas, por la ley, se tienen que quedar acá en el estado donde solicitaron asilo hasta que termine el proceso. Sí, pero si hablamos de 130,000 el año pasado, pues ya fueron casi 95,000 personas que solicitaron asilo en Chiapas. Y eso, pues obviamente hace mucha presión en los servicios públicos en general para toda la población también, y eso pues lo que estamos tratando de hacer con el ACNUR es justamente apoyar a los mismos municipios
que están recibiendo las personas, ¿no? Sí, claro. Yo ahí agregaría antes de terminar este primer bloque, sí es como muy evidente, creo que para todas las personas, al menos que vivimos aquí en Chiapas, digo, Tapachula siempre ha sido un lugar ya desde a principios del siglo XX, ya algunos académicos ya mencionaban que había multiculturalismo, muchas personas de Alemania llegaron a invertir con el café, entonces no era raro. Chinos, asiáticos también. Entonces no era raro, bueno, la comida china es como muy famosa allá en Tapachula, entonces no es como muy raro verles a estos perfiles, ¿no? Y justo también se tenía esta idea de las personas, sobre todo guatemaltecas, que llegaban a Chiapas, al final de cuentas a trabajar y tener esta labor. Y yo retomo también mi investigación que 100 años antes, o sea, que podría ser mucho, pero tampoco es tanto, pues Chiapas se había anexado a México, entonces, no sé, para la zona como vivió como muchas transformaciones en tan poco tiempo, que ni siquiera la propia población le dio como chance de identificar si eran guatemaltecos, mexicanos, chiapanecos o lo que sea. También me pongo a pensar, bueno, y el punto a donde iba es de que, por ejemplo, en Tuxtla en estos momentos creo que es muy evidente la presencia de personas en movilidad migratoria, ¿no? O sea, tenemos una subestación o subdelegación aquí que era el Cupapé, que desde que yo recuerdo y tengo memoria siempre fue como un lugar de tránsito, nunca fue como un lugar donde viéramos muchas personas en movilidad. Y yo creo que desde el año pasado sí ya era como más evidente las personas, el momento, la presencia en específico. Luego en un momento, en un espacio que es como muy transitado, que es como esta avenida que está de la Torre Chiapas hacia este Parque del Oriente, 4 carriles, entonces es como muy, muy convulsiva esa zona. Y como hace 15 días, pues estas personas eran tantas que al final de cuentas paralizaron el tráfico, ¿no? Y ya no eran 10, sino ya eran como 200 con diferentes perfiles a lo que íbamos. Pero yo a ese punto me quedaría y pues cerramos este primer bloque y seguimos hablando con Pierre sobre los refugiados en Chiapas. Y regresamos en este segundo bloque hablando con Pierre-Marc René, quien es asociado de Información Pública para el Sur de ACNUR. Y pues estamos hablando justo sobre los refugiados y refugiadas en Chiapas. Y pues nos vamos a un tema que creo que es reciente, porque sí es reciente, pero que sin dudas para la academia, para la sociedad, para el mismo gobierno, para las mismas personas en movilidad migratoria, pues resultó un parteaguas que fueron las caravanas migrantes, ¿no? Doy un parteaguas, en octubre de 2018 pues arribaron cerca de 5,000 personas por ahí, de forma masiva, un hito porque al final de cuentas la configuración migratoria anterior era el llamado goteo, ¿no? Esta idea de irse solos, de irse en pequeños grupos, de forma discreta, y para no ser detectados pues, por las autoridades migratorias mexicanas, guatemaltecas y sobre todo las estadounidenses, pues la discreción era fundamental como y la no visibilidad, la invisibilidad, pues para que pudieran avanzar. Y a partir de 2018, a partir de octubre de 2018, dicho sea de paso, 2 meses antes de que entrara en posición el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, pues viene esta nueva configuración que atrajo mucho las miradas de medios de comunicación, de organismos internacionales, de organizaciones de la sociedad civil, justamente por intentar descifrar qué estaba pasando por este cambio, ¿no? Un cambio totalmente radical, como lo mencionaba, de goteo, de ver 1 o 2 personas que de repente se arriesgaban e iban por por un camino de noche, a ver 5,000 personas, pues obviamente aseguramos que colapsó el sistema migratorio en ese momento, porque sí lo colapsó. Pero tú, ¿cómo lo viste en ese momento, Pierre? Pues sí, fue exactamente como lo dices, un parteaguas en ese sentido, en que sí, hubo muchas personas que llegaron, nosotros los llamamos los movimientos mixtos, digamos, porque en esos grupos hay migrantes, sí, que son personas que deciden salir de su país por decisión propia, para mejorar su vida, para pues, cuestión económica, por pobreza, por estudios, para trabajar, para reunirse con sus familiares que están en otros países, por diferentes razones. Sin embargo, los migrantes como tal pueden regresar a su país y van a tener la misma protección y los mismos apoyos de su gobierno. Un refugiado no.
Y es lo que estábamos viendo, es que si bien había muchas personas que estaban llegando, había algunos de las personas que llegaban a través de esas caravanas, las primeras por lo menos, personas que podían ser reconocidas como refugiadas. Porque empezamos a hacer encuestas y entrevistar a las personas para saber un poco más de los perfiles. Y si bien el primer motivo era por el tema de la pobreza, del desempleo, cuando empezabas a preguntar más, la gente empezaba a preguntar el tema de la violencia. Sí. Que ya las pandillas que nos amenazaron, que nos quitaron el negocio, amenazaban a los niños y querían reclutar a niños también. Las familias no querían, así que ya les pedían cuota a pagar para dejarlos tranquilos, digamos. Si no pagaban, pues había más amenazas. Muchas veces pues lo que pasa es que ya les quitan la casa y se quedan en la calle o se tienen que ir, o sea, no les dan más oportunidad. Muchas veces hay algunos que tienen una hora para salir y lo que pueden agarrar y ya. Muchas veces pasa eso. Así que sí, había mucho de esto al inicio, sobre todo, pero sí hay muchos grupos mixtos actualmente que se están moviendo, que muchos que sí se quieren quedar en México, otros que no. Otros que cuando ya llegan aquí, ven que hay oportunidades de rehacer su vida acá también. Se tuvo que hacer muchas cosas también, los apoyos a albergues también, organizaciones civiles también que han participado en todos los apoyos que requieren las personas también. Y bueno, nosotros los que estábamos viendo también es que dar la información a las personas que si se quieren quedar en México como refugiados o solicitantes de asilo, pues hay la posibilidad y se requieren las condiciones también necesarias para recibirlas, ¿no? Que sea en Chiapas o en otros estados, pues se requieren las condiciones también para recibirlas. Claro, yo te agregaría ahí dos ejemplos. Por ejemplo, yo recuerdo un chico de 16 años que sus papás se habían venido justo por ese tema. Hace poco le entrevisté. Sus papás se vinieron porque precisamente les estaban pidiendo cuotas y se vienen. O sea, ya como hartos de ese rollo se vienen. Y se vinieron 6 meses antes que él. Y pues ellos igual optaron por iniciar su trámite en Tecomar y los mandaron a Puebla y ahí están trabajando. Y él se quedó con su tía y una vez llegaron los maras pues a su casa a levantarlo literalmente. Afortunadamente él no estaba en su casa y él estaba en casa de su tía. Pero justo lo que tú mencionabas, ¿no? De que yo recuerdo porque estaba haciendo la investigación y recuerdo que me decía, no, pues agarramos lo que teníamos. O sea, me acuerdo que me dijo, teníamos los celulares, pero de tanto miedo que teníamos no agarramos ni los cargadores, me acuerdo que me dijo. O sea, no agarraron ni ropa y se vieron a Ray porque no tenían dinero. O sea, esa era la urgencia de venir. Y otro caso que a mí me impresionó porque se me hizo como muy paradigmático y muy ejemplar de lo que está pasando en el tema del triángulo es una señora madre soltera quien al final de cuentas ya tenía 2 hijos y decidió tener una pareja hace como 3 o 4 años, pero se dio cuenta que la pareja era como muy celosa y la aprensiva, inclusive la golpeaba físicamente. Entonces, a partir de esa violencia doméstica, ella denuncia penalmente ante Guatemala. Ella era de Villanueva, si no mal recuerdo. Pero al final de cuentas, inclusive tiene una orden de restricción junto a su agresor, pero pues con toda esa espaldarazo institucional que le dio, el señor llegaba cuando quería, la volvía a golpear, hasta que una vez, justo, ella me decía, pues ya no aguantaba más, agarró su niño de brazos y se fue y vino y llegó a Tapachula y se fue al Estadio Olímpico. Y me acuerdo que fue precisamente gente de ACNUR quien lo manda al albergue, ¿no? Y yo creo que eso nos da ejemplo de lo que está pasando también en Guatemala y en el Triángulo. Pero avanzando con el tema de las caravanas, pues fueron varias, ¿no? Fueron, según tengo entendido, fueron como 12, 13, si no es que más. 2018, 2019, sí puede ser. Sí, como 12, 13 que tuvieron éxito, hasta donde entendemos como caravanas, ¿no? Aquí lo que te quiero preguntar, ¿qué diversidad de perfiles viste? Porque hubieron diversas oleadas. Yo, sin lugar a dudas, recuerdo un operativo que hasta la Fiscalía Estatal se metió, que fue que llegaron de la nada 40 o 30 personas de origen Bangladesh, de Bangladesh a Tapachula.
Y de repente era como, igual como fruto de las caravanas, o sea, de que se unieron a las caravanas. Y a mí me impresionó y de ahí arranqué para hacer mis investigaciones. ¿Cómo ubicaron a Chiapas? O sea, siempre fue como mi gran, y eso es lo que investigué. Pero tú, ¿qué diversidad de perfiles? Porque también está la comunidad haitiana, o sea, ¿qué diversidad de perfiles has identificado, Pierre? Bueno, la gran mayoría sigue siendo Centroamérica del Triángulo Norte, básicamente Honduras, El Salvador y Guatemala. Pero sí, efectivamente, hay de Nicaragua, por ejemplo, que han llegado últimamente, exactamente con la situación que hay actualmente en Nicaragua. Haitianos, efectivamente, cubanos, República Dominicana, venezolanos muchos ahora que están llegando también, africanos, hay algunos de Camerún, de Angola, de Cabo Nigeria Verde, también, ajá, exactamente, hay varios de varios países. Y eso, pues, y sí, al final de cuentas se mueven por las diferentes decisiones políticas también que se hace con el cierre de Europa, por ejemplo, en 2018-2019, también que hizo que muchas personas decidieron moverse a otros lados para alcanzar o buscar protección. Al final de cuentas, que no podían llegar a Europa tan fácil. Pues buscaron otras rutas, ¿no? Hay algunos que llegaban al sur del continente y ya se subían con la posibilidad de ir a Estados Unidos o en el camino deciden solicitar asilo acá, por ejemplo, ¿no? Ha habido muchos casos de esta situación que hemos visto acá, pero sí han sido muy variados, pero la gran mayoría sigue siendo Centroamérica. Honduras especialmente. Especialmente Honduras, El Salvador también, y ya pues y este año pues, básicamente es Honduras, Cuba, Venezuela, Nicaragua, El Salvador también, y bueno, estamos viendo cubanos y haitianos también que siguen en los primeros lugares, ¿no? Claro, y es impresionante, y yo creo que esa tabla que tengo muy referenciada de 2014 a 2021, cómo exponencialmente ha ido creciendo, ¿no? Y eso, sin lugar a dudas, ha hecho, yo creo que ha complicado mucho la labor de Comar, ¿no? Porque tal vez Comar nunca, y yo creo que a partir de las caravanas, que es cuando existe una alza descomunal a comparación de los otros años, es Comar no logró como identificar, digo, quién, porque se hablaba de una caravana, pero nunca se habló de tanta masividad, o sea, como que a todo el mundo agarró así como descuadrado, pero por parte del ACNUR, ¿cómo idealiza? O sea, y habían identificado antes, por ejemplo, el alzamiento, bueno, la alza de las solicitudes de refugio ya era un patrón, pero ustedes identificaban un tipo de descomposición social o qué otros rasgos identificaban como para decir que sucediera esto. Básicamente sí, lo que nos contaban las personas también era justamente por el tema de las pandillas, que estaban afectando a la gente en ese momento, que ya no aguantaban más la situación. Eso es lo que estábamos viendo en ese momento, y lo seguimos viendo todavía, pero ya lo que sí fue tal vez lo más impactante es el cambio de los perfiles justamente que estaban llegando, familias completas que estaban llegando justamente por la misma situación, porque ya no podían aguantar más esta situación, ¿no? Que ya pues muchos llegaban sin absolutamente nada. Ya estuvieron muchos en la feria también en Tapachula un tiempo, para todo ese proceso que se hacía en ese momento. Obviamente sí presionó mucho a la Comar en ese momento porque no tenían la capacidad de atender a tantas personas tan de repente como fue en ese momento, así que pues ya hubo mucho personal que se contrató a través de nosotros, a través de la ACNUR para la Comar, que apoyó para los registros, hacer los procesos también. Y desde entonces, pues sí, ya la Comar ha ido incrementando, el presupuesto no ha cambiado, eso sí, eso es una realidad. Una realidad importante para Comar, porque mucho del financiamiento de la Comar está financiado por el ACNUR, personal. Hemos abierto, has apoyado a la Comar para abrir 4 oficinas más, porque solo tenían 4, era Tapachula, Tenosique, Ciudad de México y Acayucan. Acayucan, exactamente, y ahora ya está Palenque. Acaban de abrir Monterrey, si no me recuerdo, Tijuana, sí, esas ciudades.
Así que pues ya sí, se incrementó un poco la capacidad de la Comar, todas las herramientas, agilizar todos los procesos también. En 2019 que el alto comisionado vino acá también para hacer la inauguración del centro de registro de la Comar también en Tapachula. Que eso fue un cambio importantísimo para la Comar también, que al inicio, antes necesitaban varias citas solo para iniciar el proceso. Sí. Al menos ahora ya con el centro de registro, pues al menos pueden iniciar el proceso el mismo día, les dan la CURP o temporal para que puedan empezar a trabajar. O sea, el resto del proceso sigue siendo más complejo, justamente por el hecho de que como es caso por caso, las entrevistas a uno por uno, así que sí es como requiere tiempo, pues al final de cuentas, y sí, dura entre 3 a 6 meses, puede durar más tiempo en algunos casos y puede haber apelación si no están reconocidos. Así que es todo un proceso que toma tiempo, pero el final creo que si bien pues fue duro y complicado, pues al final creo que se logró esta parte justamente de ya poder iniciar en un solo día, hacer ese proceso de iniciar el trámite, ¿no? Por ejemplo. Falta mucho por hacer, efectivamente, porque las resoluciones, aunque se duplicaron entre 2020 y 2021, pues se sigue siendo el 44% de capacidad que está haciendo del total de las personas que están llegando, ¿no? Por ejemplo, el año pasado que recibieron 131,000 personas, pues el porcentaje fue de 44% de resoluciones aceptadas. Bueno, sean aceptadas o no, pero al final de cuentas que resolvieron los casos fueron como algo como 58,000. Así que sí, claro. Falta mucho por hacer todavía, pero ha habido un avance importante. Y yo te pregunto al respecto, porque creo que y yo también lo retomé en mi investigación, tomamos un tema muy importante que de por sí, como para el gobierno de México, un nuevo gobierno, un gobierno estadounidense que estaba en ese momento Donald Trump, y ahorita, bueno, que está liderado por Joseph Biden, justo dos perfiles como muy diferentes, pero como parece que una misma política. Me pongo a pensar de por sí, era como complicado ya el tema de contener, porque yo creo que esa es la mejor palabra, o la mejor concepto para definir, porque pues, yo recuerdo el puente Rodolfo Robles, que es un puente largo para la distinción que tiene Chiapas y Guatemala, y todo el mundo ahí. O sea, o de repente cuando entraban masivamente, o las carreteras que seguramente te tocó a ti, esta carretera que la costera, ¿no? Esta que está de Tapachula y te vas y llegas hasta Arriaga, y de Arriaga ya te vas a Oaxaca si quieres, pero con un intenso sol, con el asfalto muy cañón. Sí. Y de por sí ya era complicado para el gobierno de México, y su primer plan, pues aparte de identificar otro tipo de planes, fue la militarización. Pero independientemente de eso, yo creo que un tema que sin lugar a dudas marcó también la definición de las caravanas fue la pandemia, ¿no? O sea, justo también estaba yo identificando un boletín de la OMS de que mencionaba que el cierre de las fronteras también obstaculizó mucho el tema de las solicitudes de refugio. Pero cuéntanos cómo ACNUR o tú especialmente, o cómo las oficinas en Chiapas vivieron pues ya de por sí un gran acontecimiento como son las caravanas, porque pues hay que recordar que las caravanas fueron de octubre de 2018 iniciaron y siguieron. Hasta inicios de 2020, sí. Hasta inicios de 2020, inclusive hubieron dos, porque sí documenté dos, que fueron dos, uno en octubre de 2020, cuando ya había bajado un poco la pandemia, y en otro creo que fue en enero o febrero. En 2021. En enero de 2021. Pero se quedaron en Guatemala, exactamente, en Cabo Hondo, sí, en Cabo Hondo. Entonces, no sé tú cómo lo identificas, Pierre. Pues sí, efectivamente sí hubo esta situación de la pandemia también que sí, que pues impactó al final de cuentas a todos. Al final de cuentas, pues todos estuvimos afectados por esta misma situación. Lo que sí nosotros, lo que vimos, que hay muchas personas en movilidad también. Lo que pasó fue que hay muchos albergues que cerraron puerta, que no dejaban entrar más, nuevos ingresos.
más que las personas que estaban adentro, redujeron también los cupos de personas adentro. Eso complicó mucho también el tema de alojamiento, ¿no? De las personas, porque al final de cuentas los albergues son la primera línea de atención. Lo que apoyamos mucho es justamente apoyar a los albergues mismos con diferentes, todos los kits de sanidad, de higiene, por Claro, ejemplo, mascarillas. gel, mascarillas, toda esa parte también. Buscar también opciones para las familias. Justamente en Tapachula pues trabajamos justamente con un hotel que nos apoyó, donde que prácticamente eso lo usábamos como un tipo albergue alternativo para poder albergar a las personas. Y se incrementó también los apoyos económicos, asistencia humanitaria económica, digamos, a las personas para que no estuvieran en la calle, que pudieran al menos encontrar un departamentito, un cuarto, donde puedan estar al mismo tiempo. ¿Cuántos apoyos dieron, sabrás? No recuerdo el número exacto, pero sí fueron muchos. Justamente como ya mucho trabajo se fue a casa, pues al final de cuentas hubo mucho apoyo que se quedó, o sea, del presupuesto que se fue para eso. Y pues los apoyos a los hospitales, por ejemplo, centros de salud, para que justamente tengan los apoyos en ese sentido para apoyar a las personas. Se financió, se donó también lo que llaman las casitas, pero son es que en otros países los usan como unidades de alojamiento, ¿no? Sí. Que ahí pues se donó a los hospitales. Las famosísimas casas azules, ¿no? Exactamente, que son al final que se usaron en algunos albergues para aislamiento, igual en algunos hospitales que los usaban para el centro de vacunación, para hacer exámenes o el test o el triage. También de casos, así que ya sirvió mucho para eso en ese momento. Apoyamos también con ventiladores auxiliares también que se donó a los hospitales del Soconusco, por ejemplo, fueron 20. Que son bastantes. Pues sí, al final de cuentas sí, apoyó muchísimo en ese sentido, así que pues sí, hay muchas cosas que se hizo para mejorar los servicios de salud. Hay refugiados también que trabajaron en los hospitales, fueron más de 120 personas refugiadas del sector salud que apoyaron en los hospitales del país. Un gran logro. Gran mayoría en Chiapas. Hay un grupo de ellos que ya fueron reconocidos como digamos que se reconocieron sus estudios al final de cuentas, que ya están laborando en el sector salud. Y bueno, otros que están en ese proceso, pero sí fue un trabajo importante toda esa situación. Y efectivamente sí, si nosotros éramos todos vulnerables a enfermarnos, imagínense las personas que no tenían ningún lugar donde llegar, porque no había albergues, no había espacio en ningún lado, así que eso sí, eran aún más en riesgo de enfermarse, de estar en una situación mucho más complicada, y fue que sí se tuvo que apoyar mucho en ese sentido. Yo cierro en esta pregunta, yo sí lo vi evidente, pero nunca cuantificable, pero porque de por sí a todos y todas como que nos agarró así en el desconocimiento, pero ¿qué tanto pegó la pandemia? O sea, ¿cómo fue la magnitud de contagiados en las personas que venían a México por parte de estos mecanismos de caravanas? Muy complicado, ¿va? No sé, no sabrás con caravanas no sé, pero sé que en los albergues sí hubo situaciones que tuvieron que aislarse, que hubo situaciones en los albergues, sí. Porque pues todos están en riesgo de enfermarse al final de cuentas, ¿no? Ya había cuarentena, el albergue no podía recibir más porque estaban en cuarentena. Hubo muchos casos así, muchas veces que pasó eso en casi todos los albergues, al final de cuentas, por la misma situación. Pero pues todos vivimos la misma situación, al final de cuentas, así que pues sí, los albergues tuvieron la misma situación. Claro. Pues cerramos este segundo este segundo bloque de pues este capítulo. La verdad es que se me está haciendo bien interesante. Y pues nada, regresaremos con este tercer y último hablando con Pierre-Marc René.
Y regresamos desde este tercer y último bloque de este capítulo de Inventario, hablando con Pierre-Marc René, quien es nuevamente asociado de Información Pública para el sur de México, del ACNUR. Y pues hablamos en el primer bloque sobre el tema de cómo llegó a ACNUR, de cómo ha trabajado antes del tema de las caravanas. En el segundo bloque hablamos sobre el tema de las caravanas migrantes y un poco más de su trabajo en tema de la pandemia, que también fue un factor y sigue siendo un factor, creo. Ya a 2 años y cachito de... Sí, ya un cacho, ¿no? Ya un cacho. Pero, pues nada, preguntas así que se nos vienen mucho a la mente al respecto y tenerte la gran presencia. Creo que tú nos vas a dar mucha información al respecto. No quisiera referenciar puntualmente, pero está pasando un video comercial en televisión, que lo he visto últimamente, donde dice que México es un lugar de tránsito, destino, complicado, porque de repente es como complicado. Pero puntualmente el tema es, ¿México es una opción para ser refugiado? O sea, ¿tú cómo ves? Sí, yo creo que sí. Hay oportunidades también para quedarse acá. O sea, si ves los números como tal de personas que se quedan acá o que como refugiadas, el país hay la posibilidad de acoger a más personas. Al final de cuentas, ya no estamos en la misma situación que en Turquía, por ejemplo, que es el país que está recibiendo a más refugiados como tal. Colombia está en la misma situación con los venezolanos, por ejemplo. Líbano, también son los países que más están recibiendo refugiados como tal. Si bien México fue el tercer país el año pasado en recibir solicitudes de asilo, el mayor número de solicitudes de asilo, al final de cuentas sí hay mucha posibilidad de integrar acá. Bueno, tenemos el programa de integración local, por ejemplo, que una vez las personas reconocidas como refugiadas pueden participar en ese programa para ser ubicadas en otros destinos del norte y centro del país. Son los 11 destinos donde pueden ser ubicadas las personas, entre Monterrey, Saltillo, Torreón, por ejemplo. Está Puebla, está todo el Bajío, por ejemplo, sí, Guadalajara, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, por ejemplo, donde hay una necesidad de mano de obra que no está cubierta por la población local, y donde sí hay posibilidad de mayor integración acá y nos sirve también para desaliviar un poquito acá en Chiapas, donde están la mayoría cuando solicitan asilo, ¿no? Al final de cuentas, creo que es bastante interesante ese programa que ya desde el 2016 que se inició con el piloto en Saltillo. Ahora que con los 11 ciudades que tenemos, pues al final son 22,000 personas que han participado. ¿22,000? Hasta el momento sí. Y la idea es que ya llegue, la meta es llegar a 20,000 al año, pero pues ya hemos llegado a 22,000. Y cuando se sacó el comunicado de los 15,000, se informó también que las 15,000 personas reubicadas habían aportado al país económicamente con 105 millones de pesos. Casi el equivalente a lo que el presupuesto de la Comar. Al final de cuentas, que eso es con los impuestos, las aportaciones al IMSS, por ejemplo, de esas personas es lo que aporta al país, al final de cuentas. Esas personas regresan al mismo país que los están acogiendo. Así que es súper importante también esa parte y entender que sí, aportan al país. Las personas, al final de cuentas, gastan, consumen, comen, rentan casas, departamentos. Compran. O sea, viven, sí. compran, o sea, necesitan gastos médicos también. Todo eso, al final de cuentas, es aportar a la comunidad donde están. Al final de cuentas, ¿no? Que si bien hay mucha presión en los mismos municipios, pues sobre todo cuando llegan, especialmente acá, pues al final de cuentas sí, lo regresan a la misma población. Claro, y también creo que la diversidad de perfiles nos ha hablado, o sea, yo creo que ha hecho mucho más difuso este tema, de que la gran mayoría, yo creo que todavía sigue siendo un patrón, pero se sigue viendo un poco más difuso, de que la gran mayoría de las personas que llegan a México se quieren ir a Estados Unidos o a Canadá. ¿Cómo ves este panorama actualmente? O sea, ¿crees que sigue siendo un patrón incesante o cómo ves al respecto? Pues sí, lo sigue siendo efectivamente, pero el tema es que lo que estamos viendo sí es que hay muchos que deciden quedarse en México y que ven que hay opciones acá.
O sea, las cifras creo que lo muestran bastante bien, como te decía, los 22,000 reubicados, ya las solicitudes de asilo también que está incrementando. Creo que sí están viendo a México como un país donde se pueden hacer su vida. Creo que hay oportunidades también para hacer eso aquí en el país. Hay muchas posibilidades. eh, Sí. pero bueno. Yo solo, bueno, aprovechando ahí que está el tema, yo quiero abonar un testimonio que me dio uno de los informantes, que es que mucho de la complicación que tienen para, por ejemplo, encontrar trabajo, y porque creo que tú lo puntualizabas muy bien al principio, de que los procedimientos tienen que ser necesariamente en el estado donde inicias tu trámite, entonces ellos no se pueden mover, es esta complicación con los documentos. O sea, muchas veces de las labores que les piden o de las ofertas que muchas veces son informales, creo que ahí pero otras que sí existen, pues mínimo te piden el acta de nacimiento, mínimo te piden pues que que tengas una certificación legal en el país, ¿no? Para que no caigan en ese tema. Y debido a estas cuestiones burocráticas que tardan mucho, pues las personas se ven pues subyugadas a ver Sí. este tipo de temas. Pero tú, ¿cómo lo ves al respecto? Bueno, sí, es un tema efectivamente, pero lo que sí, como decía, la Comar, una vez que ya solicitan asilo, al inicio cuando inician trámites, la Comar les dan una CURP temporal, Ujú. con eso ya pueden trabajar. O sea, tal vez hay mucha desinformación sobre eso, pero con la CURP como tal ya las personas pueden trabajar formalmente. Estamos trabajando con los bancos también para abrir cuentas bancarias. Muchos llegan sin papeles, como lo dices, exactamente por la misma situación que se fueron sin nada. Así que sí, hay ese tema, pero al final de cuentas con la CURP pueden hacer muchas cosas. Se está trabajando también para la RFC, por ejemplo, con el SAT, para toda esa parte de fiscalización, digamos, que los estamos apoyando en ese sentido. Así que sí, hay varias cosas que se está haciendo. Trabajamos directamente con la Secretaría del Trabajo, los Servicios Nacional de Empleo también que Sí. hacen sus ferias de empleo, que donde hay posibilidad de apoyar eso. El programa de integración local también, cuando llegan a esos municipios donde se reubican, hay todo ese apoyo que se les da también para ver ofertas de empleo, donde pueden vivir. Hay todo ese mecanismo que se desarrolló en ese momento también con los mismos municipios, para ver esa posibilidad de integración y de apertura de todo lo que implica estar en otro país, al final de cuentas, ¿no? Pero estando acá sí ya pueden trabajar con la CURP, Con pueden la CURP. trabajar. Ujú. Ok, Sí. y también otro tema que aquí nos están formulando la pregunta es: ¿qué pasa con las infancias y las juventudes no acompañadas? Que eso es un tema muy complicado. Yo creo que es un tema creo que de los más álgidos. Sobre todo entendiéndola que pues es un tema o sea, por más que se le vea, no es nada fácil. ¿Cómo lo están viendo al respecto? Digo, o sea, tú desde tu entendimiento, ¿cómo se está viendo al respecto del tema de las infancias? Pues estamos trabajando todos en ese sentido. El acceso a educación también es súper importante para que los niños puedan regresar o sea, continuar sus estudios. Estamos trabajando todas las agencias de Naciones Unidas, ACNUR, OIM, UNICEF OIT. también. Estamos trabajando justamente con las autoridades mexicanas acá en Chiapas, también por la ruta de acceso escolar. Se está trabajando en la implementación de esa ruta, y viendo con otros estados también. Así que sí, es un trabajo complejo, pero sí, ya ha habido muchos avances. Trabajamos mucho con el DIF también. Hay albergues que ya abrió el DIF también en diferentes partes para atender a las familias y a los niños no acompañados. Así que pues están aquí en Tapachula, y en Comitán también, aldeas infantiles SOS que están apoyando mucho en ese sentido. Las escuelas, hay muchas escuelas también que están recibiendo a personas refugiadas en Tapachula, en Palenque, por ejemplo. Eh, ya hemos apoyado a las escuelas también con remodelación, con kits escolares, con computadoras, pupitres. Así que sí, hay muchas cosas que se está haciendo también en los diferentes municipios en el sur, para apoyar a las escuelas en ese sentido. Sí. Y yo creo que hay un tema muy importante que es el tema de la xenofobia. ¿Tú cómo están viendo al respecto el tema?
Pues más básicamente es sí, es un tema muy complicado, especialmente en el sur, pero en general en México ya incrementó mucho ese tema también, que está generado por el miedo al otro, al final de cuentas, sin saber del por qué están llegando las personas, por qué están llegando, porque al final de cuentas, ya no hay de otra que salir de su país. La mayoría de ellas están buscando un mejor futuro, o huyendo directamente de pandillas y todas las situaciones que están pasando en muchos países. Hay mexicanos también que están refugiados en otros países, Sí. periodistas, defensores de derechos humanos, por ejemplo, muchos que fueron afectados por el narco, así que, o sea, nunca sabemos cuándo nos puede tocar a nosotros mismos ser un refugiado. Nadie elige ser un refugiado, al final de cuentas. Creo que Ucrania es el ejemplo más concreto actualmente de una guerra que nadie esperaba, que al final de cuentas 8 millones de personas desplazadas en un país. O sea, ya hay muchos refugiados que están llegando a Polonia, a Alemania, a los países limítrofes también, que tuvieron que huir al final de cuentas a esas personas para salvaguardar su vida. Así que hay que entender esa parte del por qué están llegando las personas, apoyarles, porque esta situación no va a cambiar de un día a otro. Hay que buscar soluciones todos en conjunto y no es fomentando más xenofobia que vamos a arreglar la situación. Tenemos que convivir todos juntos y darle el apoyo a los demás para que se integren y para que rehagan su vida. Al final de cuentas, ellos están aquí buscando una protección y ayuda, al final de cuentas. No están aquí para delinquir y destruir el país. Al final de cuentas, aportan. Ellos aportan con su bagaje gastronómico, con su cultura, por ejemplo. Hay muchas cosas que ellos aportan al final de cuentas. Económicamente lo decía, ¿no? También que ellos aportan invierten también. Hay algunos que ya tienen negocios propios. Así que al final de cuentas, si les dan oportunidades para integrarse, aquí ya hacen muchas cosas. Claro. Y pues puntualmente, algo que sí se me hace muy importante y tal vez dedicarle unos minutos más, es estos programas que están implementando por parte de ACNUR. Y yo creo que tú lo has informado bien, que pareciera sencillo hacer cohesión o estrechar lazos con diferentes gobiernos, entidades locales, municipales, estatales, federales, que eso es complicadísimo. O sea, este trabajo de cabildeo o de soluciones para ver, por el tema de la comunidad refugiada y las personas en movilidad migratoria, pues es complicado. Pero sin lugar a dudas, yo creo que el mayor esfuerzo que está haciendo pues la ACNUR y de repente diferentes organismos preocupados por darle una vuelta y una mirada distinta sobre todo este tema, es esta coexistencia pacífica, que es esta intención que tiene pues en diferentes organismos y sobre todo la ACNUR, en que nos llevemos bien todas y todos. Indiscutiblemente de nuestra cultura, nuestra religión, nuestro aspecto físico, pero pues cuéntanos un poco más, Pierre. Pues sí, efectivamente, como bien lo dices, hay muchos proyectos que estamos haciendo para apoyar a los mismos municipios, especialmente en el sur, para aliviar y apoyar los servicios que hay también, mejorar la seguridad también, por ejemplo, con diferentes proyectos que se deciden a través de diagnósticos participativos que hacemos cada año con diferentes partes de la población que están muy involucrados con el tema del migratorio. Y pues hace que hay muchas personas que están, muchos proyectos que estamos haciendo en ese sentido. Las luminarias en Tapachula que hemos instalado, que son este año fueron 155, hace 2 años también otros 131 que se instalaron en Tapachula. Están instalando actualmente otros 70 en Palenque, por ejemplo, apoyos a escuelas. Remodelación de parques, por ejemplo, en Territorio Joven en Tapachula también que se trabajó mucho en la remodelación de ese lugar, donde hay muchos jóvenes que están reuniendo, que ahí pueden convivir con las mismas personas que están ahí. Ahí se están dando clases de español a los haitianos, a los no hispanohablantes. También están dando clases de creol a los funcionarios públicos también para atender mejor a los haitianos, porque pues muchos llegan con un idioma que no es el suyo, que no conocen el español, así que pues hay que entender también. Así que hay muchas cosas que se está haciendo en ese sentido, pues los apoyos a los hospitales que te decía también, la entrega de ambulancias, por ejemplo, el año pasado en Tapachula y en Palenque.
Y también en cuestiones pequeñas, porque si no mal me falla la memoria, yo me acuerdo que también hicieron como un rally de fútbol, me acuerdo, creo. Sí, sí, Entonces, en esas cosas pequeñas que creo que actividades también... deportivas, sí. Ajá, exacto. No sé si nos puedes hablar más al respecto de estas actividades Ujú. que sí nos ven el tú a tú. O sea, que no sé Sí, si nos sí. puedes hablar al respecto. Hay muchas actividades deportivas que se está haciendo a través, sobre todo con los socios, pero sí, para que haya mayor coexistencia o convivio con las personas, también, creo que el deporte y la cultura justamente es lo que mejor nos puede ayudar también a entender mejor y a convivir mejor también todos juntos. Así que obras de arte, por ejemplo, también Murales. murales, justamente en las escuelas que hemos apoyado, también los niños han pintado en los murales en diferentes partes, en los parques también en Tapachula se ha hecho esto también. Eh, sí, hay rallies, carreras también, en cuanto a los refugiados. Hay muchas cosas que se está haciendo Claro. al respecto de eso. Y para ir cerrando, Pierre, ¿qué le queda a la ACNUR? Yo sé que una frase muy célebre es, pues queda mucho trabajo y seguramente sí, porque yo Pues sí. creo, bueno, o considero que el tema de las caravanas pues es un pie a que nos veamos diferentes fenómenos que ya son como mucho más evidentes en estos momentos y que todavía siguen en la incógnita de en cómo se resolverán, creo, pero ¿qué queda para la ACNUR? ¿Qué proyectos seguramente se vienen ahí formulando? Porque ya tienen gran presencia en Palenque, que eso creo que fue un gran paso. Ya tienen una gran presencia en Tapachula. Este apoyo a los albergues, este apoyo al tema de los hospitales, el tema de la salud, el tema de la pandemia, el tema educativo, estas diferentes alternativas que tienen. Y se me hace muy importante también no dejar al lado este tema de las relaciones con los gobiernos. Es decir, en poco menos, tal vez en 5 años, o al menos que me corrijas, en poco menos de 5 años se ha hecho una estructura impresionante Ujú. y se ha avanzado mucho, ¿no? Obviamente falta mucho, pero cuéntanos un poco cómo va, hacia dónde va la ACNUR en Chiapas, querido Pierre. Pues sí, bueno, es un trabajo de todos, al final de cuentas, como lo decía, la situación no está próxima de parar, digamos, y todos tenemos que trabajar juntos, o sea, gobiernos, de los diferentes niveles, municipios, federal, estatal también, el sector privado, las empresas, las mismas personas, en general, la sociedad civil, todos tenemos que trabajar juntos para buscar soluciones a esta situación, que todos estamos afectados al final de cuentas, para integrar a las personas, pero también buscar soluciones de raíz, del por qué están llegando las personas. Y pues al final de cuentas sí, hay mucho que hacer y acá también, ya como les decía, hay mucha presión sobre los servicios públicos que se está dando acá por la misma situación, que hay mucho más personas que están llegando, que eso en los presupuestos de los mismos municipios tampoco están incluidos de cierta forma, así que o más bien las estimaciones para los presupuestos es más complicado Sí. de tenerlas, así que sí, son muchas cosas que se está buscando hacer para apoyar los mismos municipios, pero todos tenemos que trabajar juntos. Claro, ¿tienen algún proyecto visualizado? O sea, alguna nueva sede, fortalecer en algún tema. Según tengo entendido, lo último que hicieron fue la inauguración del albergue en San Cristóbal, si no San mal, Cristóbal, si no el mal albergue recuerdo. de CEPAMI, ajá, que está Ajá. operado por CEPAMI allá en San Cristóbal, justamente para atender a personas refugiadas y solicitantes de asilo inmigrantes, donde están actualmente recibiendo alrededor de 100 personas, que por lo menos la capacidad es de un poco más de 100. El albergue también de Hospitalidad y Solidaridad en Tapachula, que está A quienes les mandamos un recibiendo, saludo, sobre todo muy así es. fraterno. Ellos sí, pues también están ayudando mucho en ese sentido, que se financió también a través del ACNUR, y hay muchos albergues, también una red importante de albergues en todo el país que está apoyado por el ACNUR también, ¿no? Para diferentes proyectos que se está haciendo ahí, remodelaciones, adaptaciones, mejoras de condiciones para hospedar a las personas. Así que sí, hay muchas cosas que se está haciendo, que se va a seguir haciendo también. Pero pues obviamente como bien lo comenta mucho el representante nuestro, es que al final de cuentas
El ACNUR es como crece y se reduce según las necesidades. Por momentos hay mucha personal, después se reduce y vuelve a crecer en algún momento. Ya estamos en una etapa justamente que estamos entre si vamos a seguir creciendo o si vamos a reducir la presencia, pero eso siempre ha sido así. Ya cuando hay necesidad. Entonces, o sea, yo sé que te voy a complicar, pero puntualmente hay 2 oficinas. ¿En dónde? De ACNUR en Chiapas. No, son 3 ya. ¿Cuántos 3? De Tuxtla. Tuxtla, Palenque Sí. y Tapachula. Tapachula. Ajá. ¿Cuánto personal más o menos hay trabajando de ACNUR? Ay, buena pregunta. En el sur estamos más de 100. Seguro. Sí, eso sí, ya pasó el Sí. número de 100. Solo en Tapachula creo que son casi 80. Palenque son otros casi 20. Y acá pues somos 7 y aproximo 10. Así que sí, y sin contar Tabasco, que son bastante allá también, así que sí, estamos más de 100 en el sur. Y pues estén al tanto también de las vacantes, porque siempre necesitamos personal, y es importante que estén al tanto en el portal de ACNUR, en acnur.org, para buscar las vacantes que hay disponibles en el país, porque pues al final de cuentas creo que hay un mito muy grande que tenemos acá, que todos creen que son extranjeros que trabajan, pero al final de cuentas No. la gran mayoría del personal son mexicanos, Ok. locales. Pues al final de cuentas en Tapachula hay muchos tapachultecos que están trabajando en la oficina, o de Chiapas también, hay gente de San Cristóbal, por ejemplo, en Palenque hay varios de Palenque que están ahí, pero hay de todos lados del país que están trabajando, ¿no? Al final de cuentas sí necesitamos personal para las vacantes que tenemos. Así que pues sí, hay que estar al pendiente de esto. Ok. Y pues nada, para finalizar la entrevista, bueno, la conversación, ¿alguna red social del ACNUR? Algo que los contactos, los números para las personas que nos escuchen o para las personas que tengan de repente alguna consulta? Bueno, las redes sociales solo tenemos Twitter, que es el ACNUR México, que hay que buscar. Para toda la información también que publicamos y las actividades que hacemos, ahí publicamos todo. El portal, que es acnur.org. Está la página del Jaguar en Facebook, que eso es la información que se da a las personas solicitantes de asilo, refugiadas, inmigrantes. Cuando tienen preguntas, pueden hacer eso. Y hay los teléfonos también para atención a las personas refugiadas, que está en WhatsApp, que es el 55 70 05 59 50, que es a través del WhatsApp. Y si lo puedes repetir nada más. Sí, ¿no? lo repito, que es el 55 70 05 59 50. Y el número gratuito, que también es el 800 226 8769. 800 226 8769, para toda la atención que requieren las personas también, que pueden comunicarse a través de esos números. Y bueno, yo también tengo mi propio Twitter, que pueden buscarme, que es el PM René, que donde pueden también yo difundo mucha información también sobre lo que hacemos en Chiapas, en el sur en general. Pues me parece excepcionalmente bien. Te agradezco, Pierre. Sé que eres una persona muy ocupada, pero te agradezco mucho por haber considerado pues platicar una hora con este calor, en esta noche. Y pues te agradecemos muy infinitamente todo el equipo de Chiapas Paralelo. Agradezco también tu amistad, que ya hemos trabajado de alguna forma juntos. Y pues nada, también agradecer a Gustavo Coutinho, quien nos realizó el día de hoy este programa. También a Alejandra Mandujano, quien estuvo en asistencia técnica. Mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de este portal informativo. Y nada más recordarles, y cierro, que este podcast se puede ver y escuchar. Se puede ver a través de www.youtube/Chiapas Paralelo TV. Y se puede escuchar a través de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast y pues de todas las plataformas que terminen en podcast. Y nos vemos en la siguiente conversación.